Irrupciones en el MAC, Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hola, soy Paula Miranda, coordinadora de la unidad Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Junto a Virginia Ramírez y Pablo Madariaga, te damos la bienvenida a la 6ª temporada de Irrupciones en el MAC, podcast dedicado a explorar los cruces entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. A lo largo de este capítulo, en formato de ensayo sonoro, seguiremos abordando obras de la colección del museo como punto de inicio para elaborar relatos que, con la participación de distintas expertas y expertos, reflexionan sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en el arte contemporáneo. A continuación, te presentamos un entramado elaborado a partir de una reflexión en torno al sonido, su desarrollo tecnológico y experimentación en las prácticas contemporáneas. Para esto, tomaremos como punto de partida la obra de Lira, de Nicole Lullier, que forma parte de la colección MAC. Conversaremos con Paulina González, Nicole Lullier, Cepams, Javier Jaimovich, Juan Pablo Luliner y Noelia Muñoz, quienes nos otorgarán su mirada en torno a estos temas. Iniciamos este capítulo conversando con Paulina González, encargada editorial del museo, quien nos dará un contexto sobre la obra. De Lira, del artista y arquitecta Nicole Lullier, es una instalación sonora que utiliza elementos electrónicos, madera, materiales sintéticos y cerámica, y que juntos se aunan en una sola pieza. Esta obra es una celebración sonora y visual que, a través de una composición musical dedicada a la constelación Lira, crea un espacio de cacofonías, vibraciones y movimientos coreográficos azarosos. Orquestada por un quinteto de artefactos sonoros llamado la Orquesta Parasítica Alienígena, la instalación transforma el mito de Orfeo y las bacantes, reivindicando la figura de estas últimas como fuerzas salvajes y colaborativas que desafían el orden racional. En este ritual dinámico, la lira, símbolo del dominio tecnológico y la cultura clásica, es destruida para dar paso a un coro híbrido y alienígena que celebra la multiplicidad de voces y formas de belleza. La instalación invita al público a sumergirse en un trance colectivo de resonancias y a dibujar los límites entre lo humano, lo natural y lo desconocido. Si queremos hablar hoy en día del sonido y la manera en que distintas disciplinas lo han integrado como un medio a través del cual articularse, no podemos dejar fuera de nuestra vista el rol que los desarrollos tecnológicos han tenido en nuestra capacidad de trabajar con él. Hablar de sonido es también hablar de la historia de los desarrollos técnicos que lo han hecho posible. La distancia que alguna vez existió entre este fenómeno tan efímero e inmaterial ciertamente fue acortada por la posibilidad de fijarlo en un soporte. Una vez materializado en la cera, en la cinta magnética o en la memoria de un computador, es que se abrió la posibilidad de pensar el mundo a través de él. De ahí en más, la aparición de las distintas disciplinas que se hacen cargo de este fenómeno no ha hecho sino acrecentarse. Para profundizar en las relaciones que pueden existir entre sonido y tecnología, es que nos acercamos al Departamento de Sonido de la Universidad de Chile. Allí, conversamos con Javier Jaimovich, artista sonoro, investigador y profesor asociado del departamento. Su trabajo cruza arte, ciencia y tecnología, explorando respuestas fisiológicas a la música para crear sistemas interactivos. Es una pregunta grande esta de la relación simbiosis sonido-tecnología, sonido-ciencia. Casi que tenemos que ir a las como definiciones de las palabras. Sonido es una disciplina, es una dimensión de energía, ¿no es cierto?, de la física. Y tecnología, como por definición es como el estudio de la técnica, ¿no? Y la técnica puede aplicarse a un sinfín de cosas. Entonces estoy pensando, la relación sonido-tecnología puede venir desde los tambores de pueblos ancestrales. También hay técnica, hay una relación de sonido. Y la relación entre sonido y la ciencia también es fascinante y es muy amplia. Entonces podemos entrar o responder esta pregunta desde distintos lugares. Pero, a ver, yo entendería que sin duda, asumiendo de que toda acción humana, y por eso iba hasta las cavernas, ¿no? Involucra la técnica, y como seres humanos, como especie, incluso antes de ser Homo sapiens, como también hay vestigios de tradiciones con sonidos, con indicios musicales en neandertales, en nuestros ancestros, y eso va íntimamente ligado con la relación de la técnica, ¿no? O sea, ahí se cuestiona, ¿no? Pero estas flautas
que tienen no sé cuántos, decenas de miles de años de antigüedad. Todavía se discute si es que son flautas o no son flautas. Hablan de esta tradición, ¿no? Como construir una flauta es pensar el sonido y cómo se involucra eso con nuestra conducta humana. Pero pensando que esto probablemente tiene como un hito bien potente hacia fines del siglo XIX y principalmente en el siglo XX, es donde esta relación como preguntan ustedes acá, como esta simbiosis ocurre. Y ocurre porque, claro, el advenimiento principalmente de la electrónica y después del mundo digital hace que carreras como esta donde estamos ahora, ¿no? Carreras de sonido, de ingeniería en sonido, tecnología en sonido, que se llamaba originalmente la carrera acá en la Universidad de Chile, empiezan a aparecer como respuesta de una necesidad que hay en una industria musical. Buscando ahondar en la historia del desarrollo de dispositivos tecnológicos para la grabación y reproducción de audio, es que nos dirigimos al Museo del Sonido, en pleno barrio Yungay, donde nos recibió Juan Pablo Lubliner, el encargado de programación, educación y mediación del museo, quien nos conversó sobre tecnologías del sonido desde su visión como músico y compositor. A mí me llama siempre como mucho la atención esto, como hablando de los dispositivos de reproducción y de grabación, que finalmente el primer aparato que logra grabar y reproducir sonido en la historia de la humanidad, aunque no lo hace con mucha fidelidad, es de 1857, que lo crea un señor que se llama Leon Scott, imitando el funcionamiento del oído humano, y usa tres elementos muy sencillos. O sea, usa una membrana plástica para imitar la membrana timpánica, una aguja, que podrían ser los huesitos que están sujetos a la membrana timpánica, que son los que amplifican el sonido, y esa aguja labra el sonido a partir de tomar las vibraciones de esta membrana sobre un papel parafinado. Y con ese principio logra grabar sonido por primera vez en la historia de la humanidad. Y si uno se remonta un poco a la historia, ves, no sé, en la época clásica, ya los griegos habían construido unos instrumentos que sonaban por sí solos, eran unos tubos que estaban sumergidos en agua, y al producirse vapor, tenían unos tanques, y al producirse el vapor pasaba a través de los tubos y sonaban, y teniendo diferentes longitudes lograban que sonaran diferentes tonos, entonces se armaba como una especie de armonía, melodía. Y después, en el periodo, ya en el barroco, todo el desarrollo, no sé, las cajitas de música, que llegaban a ser aparatos hipercomplejos, o en el siglo XIX los famosos autopianos, ¿no? Que tenían estos discos que uno ponía y sonaban diferentes, llegaban a sonar hasta diferentes instrumentos, eran como los proto sintetizadores o samplers, que eran aparatos de una complejidad impresionante. Y la respuesta a todo esto estaba en nuestro propio cuerpo, a la vista, en la anatomía del oído. Y es curioso, a mí me ha pasado de preguntarme si finalmente lo que se buscaba era una forma de reproducir música, y a nadie se le ocurrió la posibilidad de grabar música, ¿no? Porque me parece que es una diferencia fundamental para dónde fueron estas corrientes, ¿no? Porque también es curioso que cuando se logra grabar sonido por primera vez, que yo me imagino, o sea, imagínense en ese momento, 1857, es post-revolución industrial, en los primeros motores a vapor y demás, pero era la época de las carretas, los caballos. De repente un aparato que logra grabar sonido tiene que haber sido como que aterriza un plato volador, pero eso siempre me ha llamado la atención, como yo creo que finalmente, ¿por qué la búsqueda esto, ¿no?
de aparatos que reproducían y no que grababan. Eso es como notorio, porque quizás la búsqueda de imitar y no de grabar o de reproducir, o lo que pasaba con el autopiano, ¿no? Que trataba como un poco de recrear lo que pasaba en una orquesta, pero era mucho más fácil finalmente grabarla que hacer esos aparatos que llegaban a tener una complejidad impresionante. Pasamos de que los estudios de sonido eran esta especie de laboratorio muy científico, donde veías a los técnicos como con delantal de laboratorio, operando estas máquinas muy difíciles de manipular, con calibraciones, etc. Recordemos, no sé, una imagen como lo podrían ser los primeros discos de los Beatles o música de los 50, ¿no es cierto? Pero empieza a reconocerse que en esa práctica hay mucho más que técnica, ¿no? Hay artesanía, hay una producción, hay un pensar el sonido que es interesante. Volvemos como a década de los 50, 60, donde aparecen técnicas, por ejemplo, de estereofonía, ¿no? Si ustedes escuchan los primeros discos de los Beatles, aparecía que la batería de repente sonaba en un parlante, la guitarra en otro parlante, ¿no? Y de repente empezamos a ocupar como el espectro estereofónico y de ahí viene una pregunta que es fundamental para esta relación. Es, ok, el que podamos organizar los sonidos en un plano estereofónico es una herramienta que permite componer nuevas obras, es un resultado de nuevas obras también que empieza a expandir la imaginación sonora. Y ese lugar donde justamente empieza a relacionarse la técnica con la composición sonora, con esa dimensión sonora, es un lugar que a mí me parece fascinante como de esta relación. Siempre lo discutimos con nuestros estudiantes uno compone la obra y después va a la técnica, ¿no es cierto? Como incluso con nuestra capacidad ahora, el año 2024, de realmente de poder construir instrumentos para materializar una idea de obra. ¿Qué va primero? El instrumento, la composición, y cuando digo composición puedo estar pensando en una composición musical, arte sonoro, a una instalación, todas esas como son estas libertades, ¿no es cierto?, imaginativa que ya no necesitamos un laboratorio del tamaño de una pieza, ni cientos de miles de dólares para poder materializarlo, sino que podemos hacer eso mismo con programas gratuitos, con tecnología barata, ¿no es cierto?, con material reciclado. Todo eso es parte como de este imaginario. Hoy en día un home studio prácticamente es accesible para cualquiera. La tecnología ha avanzado tanto que si bien siguen existiendo esos micrófonos que cuestan 2 millones de pesos, hay micrófonos por 200, 150 lucas que funcionan muy bien y que si los sabes usar, tranquilamente podés grabar un disco. Lo que nos comparten Javier y Juan Pablo nos permite entender cómo la historia de la tecnología del sonido no solo ha sido una acumulación de avances técnicos, sino también una expansión de posibilidades estéticas y reflexivas. Por un lado, desarrollos como la estereofonía, los sintetizadores o los soportes de grabación han transformado las formas de pensar y componer con sonido, abriendo un campo fértil para la experimentación artística. Por otro, el progresivo abaratamiento de los dispositivos, sumado a la circulación de conocimientos técnicos por la red, ha hecho que herramientas antes exclusivas de laboratorios y estudios de grabación hoy estén cada vez más al alcance de cualquiera. En ese cruce entre técnica y creatividad, el sonido ha dejado de ser solo un medio de registro o reproducción de música, para convertirse en un medio desde el cual imaginar, pensar, estudiar, construir y habitar el mundo. Es a partir de esto último que es posible, hoy en día, hablar de arte sonoro, una práctica que, si bien tiene lo oral en su centro, es alimentada por reflexiones que nacen a partir de una diversidad de lugares. Para profundizar en esto, particularmente en el contexto chileno, es que conversamos con Noelia Muñoz, historiadora del arte e investigadora de arte sonoro y música experimental. Forma parte del equipo de Sonec, una sonoteca digital online de música experimental y arte sonoro, dedicada a la investigación, recopilación, documentación y difusión de artistas situados en el territorio chileno que abordan el sonido y la experimentación como elemento central. O sea, lo que yo veo es que hay un ejercicio de reunión colectiva en
en el tema de la construcción de objetos, bueno, en el tema de la construcción de instrumentos, y que eso genera una escena muy grande, muy, muy grande. Desde el 2008 se hacen talleres en Valparaíso, después esas mismas personas se van a Europa, siguen haciendo, recogen de otros espacios antisistémicos, lo vuelven a traer. Y bueno, tienes a Valentina Villarroel haciendo sus osciladores desde, no sé si quizá desde el 2012. Luego todas estas máquinas Corazón de Robota, bueno, que es Constanza Piña, pero con su proyecto Corazón de Robota, también hacían máquinas. Y se va continuando de generación en generación. Hay algo muy bonito que hablé hace tiempo con Ken Jun, que es maravillosa ella. Es una artista no tan reciente, llevará trabajando 3 años, es ruidista. También construye sus propios osciladores, juega con los sintes, con Tapper. Y ella, que es bien tecnofeminista también, me hablaba. Es que mi generación, porque claro, yo decía, es como una Alejandra Pérez chiquitita. Y decía, es que mi generación está mirando otras cosas. Quiere que las mujeres, cuando construyan aparatos, cuando se junten a sonorizar, no se sientan excluidas, no sientan la pena de sentirse excluidas otra vez. Entonces, todo el rato va al colectivo. Y luego ha habido cosas súper sonadas aquí también, porque tienes Sesión Machina, de Ailín Ojeda con su equipo, ¿vale? Luego, por el otro lado, la Casa Orán, que la perdimos ya. La cantidad de cosas que se hacían allí, colectivo 22 bit hacía cantidad de talleres de 22 MIDI, de Arduino, y todo el rato alude a lo mismo, la sonoridad que se plantea, ¿no? ¿Qué se quiere investigar desde ahí? Pues que es que te están hablando de la situación que tenemos constantemente. Y yo creo que eso es lo que tiene este tipo de arte, porque además, al tratar de no perder toda esa tecnología en desuso, al tratar de tú haces tu mismo instrumento, con lo cual ya desde ahí está emanando la voz que tú quieres plantear y te juntas con los demás a aprender. O sea, el otro día, por ejemplo, Valentina Villarroel, yo vi un vídeo en toda la teoría del universo, cómo hablaba y decía, bueno, es que nosotros hemos aprendido a hacer máquinas con todo lo que había en Internet. O sea, agarrábamos todo y así era como lo hacíamos. Entonces, pues son investigaciones profundamente caseras y apegadas al suelo. Sí, hay varias cosas de esa pregunta que me parece, o sea, que me resuenan en distintas capas. Lo primero es que quizás interesante para quizás parte del público de este programa, hay una comunidad internacional que lleva más de 20 años reuniéndose justamente para hablar de esos temas, mostrar como nuevos diseños de lutería, electrónica, instrumentos musicales digitales, como todo este mundo que es la comunidad de NIME. Las siglas en inglés son de Nuevos Instrumentos para Expresión Musical, NIME. Tienen todo su material abierto en línea con sus publicaciones, y son encuentros bien interesantes donde nos reunimos artistas, académicos, científicos, ingenieros, diseñadores, como de todo tipo de personas que les interesa este tema en distintos lugares del mundo. Bueno, en esa comunidad hay una pregunta que siempre se discute y como casi que podríamos decir que hay como bandos en si el instrumento es un medio o el instrumento es un fin, ¿no? Si justamente cuando hablan de en qué momento se difumina con prácticas tanto artísticas, ¿no? Es como yo como artista como me planteo frente a una obra de arte y quiero construir un instrumento, un dispositivo, instalación, objeto sonoro, tecnológico para realizar mi obra. Si yo como artista me sitúo como para como construir un dispositivo, un objeto tecnológico, un instrumento para la realización, y eso lo miro como artista o lo miro desde quizás un lugar más más de diseño, más de ingeniería, para
justamente construir un instrumento para que otras personas puedan hacer sus prácticas, o también incluso desde un lugar más científico, porque estoy haciéndome una pregunta como de, no sé, pues de realmente mejorar algún tipo de percepción o de traducción, e incluso con bajas como a diseño de sensores, etcétera, ¿no? Y obviamente, nada, ambas son válidas, depende un poquito como también de los intereses de cada uno, pero se difumina eso. Insisto, lo encuentro válidas todas porque depende mucho. Yo me he planteado ya hace varios años que me interesa más la obra. Y me interesa como que para mí todo lo que se construya es para lograr una experiencia en una instalación. Bueno, mencionaban de mi trabajo ahí con el núcleo de Movere, que trabajamos con profesoras y con estudiantes acá de la facultad. Y ahí justamente nos interesa construir espacios, experiencias interactivas que incluso puedan ser instrumentos, como también puedan ser instalaciones, y que tengan este cruce, pero siempre al servicio de la obra que se quiere proponer. Entonces lo último que tuvimos ahí en el MAC, que fue Intersecciones Frágiles, que nos cruzó la pandemia, pero que estuvo, si no me equivoco, a fines del 2021, por ahí. Sí, pues tenía este espacio instalativo con dispositivos sonoros, pero también con movimiento, con captura de biodatos del público, etcétera, que funcionaban como instalación y en otros momentos se activaban como un instrumento para Francisca, que la colega del departamento de danza, que performaba con este espacio que se ponía a servicio de ella, ¿no? Entonces, nada, pues, de nuevo, la misma maleabilidad o como esta liquidez de poder moverse entre estos conceptos. Y al final yo creo que aquí hablamos de la teoría de los ingenios, porque tenemos un problema y hay que dar una solución. Y eso es lo que todo el rato hace el arte sonoro chileno cuando construye estas instalaciones. Dar soluciones. Y al final, ¿dónde está lo más sofisticado? En la manera de vincularse, en la manera de resolver un problema, en la manera de adoptar lo que tienen alrededor. Mira, el otro día, sin ir más lejos, esto me va a hacer muy mala publicidad, pero da igual, yo soy bien punk. Estábamos en la Complutense, por ejemplo, viendo una cosa. Y un artista decía que es que claro, que no tenía como medios para construir máquinas y tal. Y dije, pero no lo necesitas. O sea, hay creado toda una estructura alrededor de trabajar con lo que tenemos. Trabajar con lo que tenemos es un ejercicio de reidentificación súper fuerte. ¿Es precariedad? Sí, puede ser precariedad, pero también es asumir el territorio, asumir lo que hay y no complicarse y tirar para adelante, porque si algo tiene el artista chino es profundamente trabajador, o sea, no nos engañemos, y no para ni un segundo. Y ahora de este fondar al otro y de esto a lo... Y es un no parar, la cabeza está circulando todo el rato. Entonces, ¿qué aparece de ahí? Obras súper sutiles. O sea, mira el quipu. Es muy minimalista. Unípero, lo mismo. Son obras muy minimalistas. Pero detrás de eso hay una reflexión gigante. Hay una construcción intelectual brutal. Entonces, esa es la gran diferencia. Evidentemente, trabajar desde la precariedad agota las mentes. O sea, eso yo no lo voy a negar nunca. Pero también, por otro lado, agudiza el ingenio. O sea, hemos visto grandes fondos de obras y de exposiciones que no nos están contando nada al otro lado del mundo. Parte de lo que yo recuerdo y percibí esta obra de Delira de Nicole Le Guillet es que, claro, pues justamente como esa libertad de producir, crear instrumentos, llamarle instrumentos musicales o a materiales encontrados, básicamente a todo lo que nos rodea. Muy de la mano de lo que fue el arte conceptual al principio del siglo XX, lo que hizo John Cage, ¿no es cierto?, como con todos sus experimentos, pero eso llevado ahora al mundo de la lutería, ¿no? De poder hacer, no sé, hace poco
conocí a también un artista sonoro, también que hace su propio instrumento argentino, que está haciendo una residencia acá en Chile. Claro, y él trabajaba con puros juguetes y cintas magnéticas, y con eso armaba como performance escénica, y como con una libertad de cruzar, ¿no es cierto?, tecnologías con disciplinas de manera bien libre. Y si bien esto es probablemente algo que hemos podido hacer de distintas maneras siempre, me parece que en estas últimas décadas, con el advenimiento de estas escenas de lutería electrónica, de arte sonoro, realmente, y lo veo especialmente en las generaciones jóvenes, como esta libertad de moverse entre materiales y técnicas y tecnologías de manera bien libre. Las palabras de Noelia y Javier nos invitan a pensar el arte sonoro como una práctica que, lejos de entenderse como un ejercicio musical o puramente audible, la construcción de dispositivos, la rearticulación de tecnologías y el cruce entre disciplinas revelan una forma de hacer profundamente colectiva, híbrida y situada. En sus relatos aparece una lutería no solo funcional, sino que también simbólica. Se vuelve difícil separar el instrumento de la obra, la técnica del gesto artístico. En este terreno híbrido, donde el dispositivo puede ser al mismo tiempo medio y fin, el sonido se convierte en una plataforma desde la cual pensar nuestras formas de habitar, vincularnos y crear. Para poner en conversación estas reflexiones con la obra que inspira a este capítulo, fuimos en búsqueda de Nicole Lhuillier, artista e investigadora transdisciplinar, creadora de Delira, obra que forma parte de la colección MAC. La producción visual de Nicole se centra en la exploración de sonidos y vibraciones como materiales de construcción para abordar preguntas en torno a agencia, identidad, colectividad y la activación de una imaginación vibracional. Su trabajo se materializa por medio de instalaciones, esculturas sónicas vibrantes, la creación de dispositivos de escucha y/o difusión sonora, performance, composiciones experimentales, poemas membranales y la escritura. Cuéntanos, Nicole, ¿cómo y desde dónde nace Delira? Yo creo que lo que es más importante del origen de Delira es que es una invitación que parte con la Bienal de Artes Mediales, la versión que fue el 2019 para el Cuarto Mundo. Y eso, a mí me invitaron a participar en el Bellas Artes, y la invitación fue de cómo se gestó y se originó con la premisa de hacer un diálogo con la colección del Bellas Artes. Y en ese vínculo hablé con la Gloria Cortés y tuvimos reuniones y empezamos a revisar la colección, empezamos a hablar de temas que a mí me interesaban y temas también que ella estaba trabajando, y de repente empezamos a llegar dentro de este archivo algunas obras claves, y aquí apareció la obra de Orfeo siendo atacado por las bacantes. ¿Ya? Entonces esta obra es la que un poco da pie a todo el universo que constituye Delira, que de alguna manera es un universo que nace desde una ruptura de un paradigma. Así es como interpreto yo este cuadro. Y este cuadro es justo ese momento en que, bueno, las bacantes es como todo una parte de la mitología griega. Entonces también es como desde una narrativa y una fundación de mundo de alguna manera clásica, donde el héroe clásico está siendo atacada por estos seres, las bacantes, que son mujeres, pero al borde de ser como fieras y humanas, mujeres salvajes que viven fuera de la sociedad, que viven en el bosque, que tienen como su propio paradigma, digamos, como que viven bajo otras normas y otras lógicas. Ellas atacan a este héroe y lo matan, y bueno, cuando Orfeo lo matan las bacantes, Apolo, que es el papá de Orfeo, toma su lira y la pone en la constelación, la pone en el cielo, y ahí se genera la constelación Lira. Y ahí se genera una especie, para mí marca como una especie de celebración, de yugo celestial, como que sigue ahí mostrando que ese instrumento que controlaba la naturaleza, porque Orfeo usaba este instrumento para controlar a las sirenas, a los demonios, a distintas bestias, digamos, con su música, como con esta belleza que él producía, como héroe, hombre que controlaba por sobre,
a otras especies, digamos, y seres, había un poco una celebración y de poner en un altar, desde mi perspectiva, al poner la constelación de Lira, como reforzar estas ideas. Y las bacantes, como castigo, Apolo las convierte en pajaritos y árboles. Entonces, desde mi perspectiva y como yo tomo, como me enfrento a este cuadro, es como, en realidad yo prefiero como el castigo de las bacantes es lo más bello que puede ser, y como seguir celebrando esta noción de control por sobre todo el resto, del héroe masculino que controla la naturaleza con su música clásica y bella que proviene de este instrumento que tiene que ser tocado de cierta manera. Entonces como que para mí eso muestra un poco una manera muy categórica de entender lo que es la belleza. Y las bacantes, siendo salvajemente bellísimas, pero desde otras lógicas, desde otros paradigmas, digamos, para mí presentan, ¿y qué tal si entendemos otros tipos de belleza y no solamente como lo que se celebra clásicamente? Entonces, un poco en este suceso en el que muere Orfeo y se castigan a las bacantes, lo que yo estoy pensando, estoy dando vuelta a esa mitología, y qué pasa si lo afrontamos desde la celebración de las bacantes y el castigo de Orfeo. Entonces, las bacantes quedan atrapadas en esta constelación de alguna manera, y lo que da pie a la instalación de Lira, que son una serie de elementos que vibran con sonido y generan una cacofonía en la sala, como una especie de coreografía ruidosa, con estas maquinitas que se mueven con sus propias vibraciones, entonces generan movimiento también y ruido en su performatividad. Es como que se rompiera la constelación, como que se cayera al suelo y se rompiera como una piñata y explotara y liberara las bacantes. Entonces aparecen estas nuevas bacantes, que son estas entidades como robóticas, cibernéticas, ruidosas, metálicas, plásticas, híbridas, extrañas y desordenadas, y que traen un caos como una proposición de belleza también. Eso es como lo que da pie a la instalación, y de alguna manera, por eso se llama Delira. De alguna manera lo que se está proponiendo, lo que estoy proponiendo acá es una especie de celebración, de cacofonía antilírica. Entonces, de sacarnos esa lira de encima, de cambiar el orden de las cosas para también entender que otras perspectivas más ruidosas, vibracionales, otras nociones de implementaciones que conlleva lo que yo hago con mi investigación con el sonido, que rompe con ciertas categorías y rigideces, son posibles. Es un poco eso el origen, la génesis de Delira. Muchas gracias, Nicole, por este contexto de producción de la obra, que nos sitúa ante esta pintura de Fernando Álvarez de Sotomayor, Orfeo atacado por las bacantes, obra de principios de 1900 perteneciente a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Es interesante eso que dice sobre Delira, esta intención de cambiar el orden de las cosas para entender que existen otras perspectivas, que es posible romper con la rigidez de ciertas categorías, con la tradición de ciertas cosas. Y en ese sentido, pensando también en lo que hemos conversado a lo largo de este capítulo, en torno al sonido y sus tecnologías, a las concepciones más tradicionales y más experimentales que existen sobre el mismo, quisiera saber, ¿cómo ves tú, Nicole, el concepto de lutería? ¿Cómo podemos pensarla desde o en relación a tu práctica artística? Entendiendo la lutería como una investigación física, en su definición más tradicional, podríamos decir que es una técnica o un oficio para construir, reparar y ajustar instrumentos musicales. Ahora, pensando en esta misma lógica que atraviesa Delira, la posibilidad de abrir nuevas perspectivas, de agrietar la rigidez de la tradición, ¿crees que hoy, en la contemporaneidad, la lutería se vincula o se empieza a difuminar con otras prácticas tanto artísticas como científicas? Totalmente, y tiene todo que ver con acústica, con materialidades, con resonancias, con ondas. Y yo creo que lo interesante al hablar de lutería, que claro, si bien, como tú mencionas al principio, si bien yo no necesariamente me uso esta palabra, no necesariamente me adhiero al concepto, pero entendámoslo de una manera, pero siempre ha sido, y creo, como yo ahora que lo mencionamos y estamos hablando acerca de eso, yo lo abordo como algo que es mucho más multidimensional que el instrumento en sí mismo, porque también un instrumento nunca es por sí mismo. ¿Y qué es un instrumento? Y ese instrumento está en diálogo con el aire, está en diálogo con el espacio, con
con la persona, con muchas esencias a la vez. Entonces el instrumento en sí mismo es un vacío, no existe como tal, existe en relación. Y en estas relaciones se generan, y desde acá yo creo que viene una perspectiva que es algo que quizás viene de mi formación o de formación arquitectónica, tempranamente, que es lo que yo estudié en Chile, y que tiene que ver para mí como el entendimiento de... Yo creo que lo que hago hoy en día es arquitectura. Simplemente son otras escalas y otras maneras de entender la arquitectura, o que es una obra arquitectónica, que no es solamente un habitáculo, que también son espacios, que son espacialidades y esencias en relación a final de cuentas, que componen un espacio, cosas en relación, situaciones. Así lo interpreto yo y así lo trabajo yo. Y en este, digamos, como mundo de poner cosas de generar situaciones y poner cosas en relación, tiene todo que ver con lutería, con resonancia, con la música, con el sonido, porque son puntos de encuentro y que no existen en un vacío, porque nada puede ser así tampoco. Entonces, pero son elementos que conjugan muchos bordes. Entonces yo creo que se articulan unos con otros y generan puntos en común y generan de una manera como una red que es inseparable. Digamos que generan cruces, fuerzas, tejidos. Generan tejidos, eso generan. Nicole nos invita a imaginar una lutería más allá del instrumento, más allá de la técnica y la tradición. Desde su práctica, construir un objeto sonoro es construir una espacialidad, poner cosas en relación, articular un diálogo entre cuerpos, materiales, historias y tecnología. En esta manera de hacer sonar, quisimos complementar las visiones de Nicole con las de Sepam, artista sonora y realizadora audiovisual. Su práctica artística reflexiona desde el sonido, abarcando la performance, intervenciones e instalaciones. En su trabajo, desarrolla procesos a partir de la escucha profunda y la observación de fenómenos naturales como el viento y el agua, explorándolos como sistemas generativos y autónomos que interactúan con procesos tecnológicos, lo humano y lo no humano. Hay ciertos materiales o ciertos gestos que pueden intencionar más un sonido o hacerlo aparecer por cuáles son esos materiales que estamos combinando en el fondo, que eso podría ser un sonido inventado, pero realmente no necesariamente es un sonido inventado frente a un sonido que está determinado por su propia naturaleza, como no sé, el sonido de la lluvia, por ejemplo, existe porque existe el sonido de una guitarra, existe porque inventamos una guitarra, pero en el fondo es poner en relación ciertos materiales, es como desplazar los materiales hacia otro contexto. No sé, pues en el mismo ejemplo de la guitarra estamos poniendo en relación la madera en otra disposición, con una cuerda, bueno, que las cuerdas, o sea, obviamente con el tiempo los materiales van derivando y van siendo cada vez más artificiales o creados con una propia funcionalidad, pero no sé, pues si pensamos en las cuerdas, en su primera instancia, estas cuerdas como creadas de tripas de animales, entonces es como cambiar un poco, desplazar un poco contextualmente los materiales, como hay una frase que me gusta mucho de Godard que dice, no es de donde saques las cosas, sino hacia donde las lleves. Entonces eso es como este cambio de contexto que se genera por poner en relación distintos materiales en distintos contextos. Y no necesariamente, cada vez trato como de enfatizar más o de hacer yo misma el ejercicio porque siempre tendemos como a separar, a segmentar, ¿no? El sonido natural, el sonido artificial. ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo se relacionan? Sí, claro, se tensionan. Pero al crear un sonido, o sea, estamos más que tensionando también, como intencionando materialidades, intencionando contextos, todo el día en constante fricción de tensiones. Y bueno, y ahí emergen sonoridades nuevas, que quizás me distancio un poco específicamente de la lutería, pero en el fondo la lutería también es decir algo, puedes poner sobre la mesa ciertas materialidades y eso también evidencia tu propia
posición como artista, de qué materiales traes a colación, cuáles son los materiales que te interesan, qué dicen esos materiales también. Porque, claro, hacer una guitarra o hacer un instrumento inventado es combinar materiales, es lo mismo que pintar un cuadro, ¿cierto? Poner el rojo con el azul, o sea, son los materiales que estamos usando. Yo te diría que dentro así del corazón de por qué yo trabajo con sonido es porque me enamoré de una forma que es compleja a ese nivel, que es compleja y no es estática, no se queda en un puro lugar, uno puede categorizarla, pero también se te escapa, se puede difuminar, te atraviesa de muchas maneras. Y de alguna manera al trabajar con sonido, lo más importante que he aprendido es eso, que las cosas, nada es estático, nada cabe en una pura caja. Y sobre todo el sonido, que no solo atraviesa y hace resonar distintos muros, no es un mundo como cuando uno piensa desde una lógica sonora, cuando uno vive y encuerpa una lógica sónica, una corporalidad sónica, las cosas nunca son una y nunca son separables. Nada puede existir en el vacío y son todas hechas con muros y líneas oscilantes. Entonces no hay nada como un límite rígido. Y yo creo que en ese sentido el sonido es, digamos que un sonido se puede categorizar y se puede limitar, pero el sonido como forma esencial es incategorizable porque trasciende incluso los límites de esas cajas que uno puede imponer. Es complicado, sí, todo lo que tiene que ver con el sonido, porque tiene que ver mucho con sentirlo. Entonces, no así como un cuadro, que quizás debe ser mucho más fácil moverlo, que circule. Pero el sonido, bueno, yo tengo como un gran registro y documentación como de mi trabajo, pero al final la pieza se transforma en un video o en una track de Bandcamp. Entonces, sí es complicado como darle esa circulación a los proyectos. Sí tienen mucho de efímero, lo cual no necesariamente lo veo de manera negativa. Es difícil, sí, obviamente dar cuenta de eso. O sea, el registro que existe es otra cosa, no es la obra en sí, es un video de la obra, pero no es la obra misma. Y el sonido en general es complicado, pues es complicado referirse al sonido por su cualidad quizás intangible, inacible, porque nos movemos en el mundo de las palabras, en el lenguaje, y el lenguaje se refiere, son aproximaciones, pues como te da una idea más o menos de cómo es una cosa, pero no es la cosa en sí. Entonces en ese traspaso de formato se pierde mucho. Entonces eso yo creo que es lo difícil. Y también muchas veces los espacios no están acondicionados para el sonido, lo cual tampoco me parece que sea algo negativo, porque muchas veces eso permite que los espacios puedan ser utilizados, que podamos explorar los espacios de una manera más haciendo partícipe al espacio. O sea, como que, no sé, pues, por ejemplo, pensamos en el hall del MAC, ahí en el Parque Forestal, que claro, si es para una inauguración y para que alguien hable al respecto no se va a entender nada, entonces decimos, bueno, tiene pésima acústica, pero ¿tiene pésima acústica para qué? Entonces creo que ahí me parece interesante esa exploración directa que puede haber haciendo partícipe a los espacios como parte de la obra y como una cuestión, bueno, como una arquitectura efímera también que pueda que se pueda gestionar, que pueda llevarse a cabo en ese breve momento, pero bueno, sí, tiene sus complejidades. Y al final, bueno, yo entiendo mucho los sonidos como tejedores de espacialidades, de colectividades, que no solamente es como en armonía y resonancia, bueno, sí, siempre en resonancia, pero depende qué es una resonancia, no siempre es en armonía, también en interferencia. Entonces, ¿cómo entenderlo también
de una manera que no suena solamente como romantizar un medio, romantizar una forma, pero sino entenderla con las complejidades que esta forma conlleva, que es con sociedades, con cruces, con cosas que uno no quiere. Ahora estamos conversando y hay miles de ruidos alrededor mío y son todos parte de esta conversación, y eso es hermoso porque es inseparable. Y yo creo que en esa inseparabilidad de las cosas es donde se tejen espacios, se tejen, y un poco yendo a tu pregunta de antes, se tejen espacios que van desde la espacialidad física que habitamos hasta los espacios y membranas que habitan dentro de nosotros, como sucesos psicoacústicos, por ejemplo, de afectividad, de memoria. Son también espacios que se habitan de distintas maneras. Ciertamente, en esa relación inseparable entre el sonido y sus desarrollos tecnológicos es que se han abierto dimensiones de reflexión y experimentación en torno a los mismos. Entendamos el sonido también como un lugar, un laboratorio de experimentación desde su concepción en aquellos primeros estudios en grandes laboratorios con grandes maquinarias para estudiarlo como fenómeno físico, hasta el día de hoy, desde el arte contemporáneo y sus cruces, donde diversas artistas y su ingenio lo han puesto a ocupar espacios, atravesar paredes, surgir desde un conjunto de objetos encontrados. De alguna manera, lo convierte en una especie de océano que nos rodea, porque el sonido no solo atraviesa muros, sino también tiempos y disciplinas. Este capítulo fue creado, realizado y postproducido por Catalina Montero, Martina Melláñez, Virginia Ramírez, Pablo Madariaga y Paula Miranda, y contó con la participación de Paulina González, Nicole Lulier, Cepams, Javier Jaimovich, Juan Pablo Luliner y Noelia Muñoz. Agradecemos a Nicolás Jara por la mezcla y a José Fuentes por la música y diseño de sonido. Irrupciones en el MAC es un podcast de Frecuencia MAC, dimensión sonora del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Fondar Regional de Difusión Convocatoria 2024.